Vamos a arrancar. Muy buenas noches a todos. Estamos arrancando la noche de A24, MMC hasta las 21 horas, con mucha información. Vamos a contar un ratito con Javier Calvo y Carlos González Prieto qué está sucediendo con el tema de la interna en Juntos por el Cambio y los nuevos cruces que hubo entre Sergio Massa, el candidato del oficialismo, el ministro de Economía, y Patricia Bullrich, ¿no? Que hay un duelo especial y si hay detrás de eso toda una estrategia electoral de ambos lados, ¿no? Que busca ignorar tanto a Milei como a Horacio Rodríguez Larreta. Pero vamos a arrancar un poco con lo que está pasando con la economía, con la negociación con el fondo y con el dólar. Hoy fue en todos los portales tapa esta imagen, ¿no? El yaguareté, incluso fue trending topic en redes sociales. Bueno, con el pesito ahí, el dólar, con la figura de Washington, superando al yaguareté, que era hasta hace poco el segundo billete de máxima denominación de la Argentina, hasta que apareció en los últimos 2 meses el billete de 2.000 pesos. Y efectivamente, hoy el dólar blue superó los 500 pesos, cerró alrededor de 503 pesos, cuando ya teníamos hace varios días dólares financieros, el contado con liquidación, alrededor de los 515 pesos, y el dólar bolsa que está un poquito por debajo del dólar blue, el dólar financiero en el sistema bancario argentino. Ahora, la pregunta que todos se hacen, bueno, es ¿qué pasa ahí? Digamos, ¿hay una corrida? Bueno, uno tiene la impresión de que si vos tenés inflación, mayo 7,8%. Vamos a ver mañana la inflación de junio, que puede estar entre el 6,5 y 7%. ¿Cómo es esto? ¿Que el único precio de la economía que no sube es el dólar? Es decir, la Argentina, en este contexto donde hay incertidumbre máxima hacia adelante, tenemos las PASO, hay muchos pesos dando vuelta y estamos contando todo el tiempo que el Banco Central está prácticamente sin reservas netas, sin dólares contantes y sonantes, sigue vendiendo todos los días muchos yuanes, 100 millones de dólares en yuanes por día, porque no tiene dólares para vender, entonces usa los yuanes para pagar importaciones, eso libera dólares para poder intervenir en el mercado cambiario y equilibrar más o menos las cosas. Bueno, si uno mira lo que ha pasado con la inflación y el dólar en los últimos meses, efectivamente, desde que se inició el gobierno de Alberto Fernández, el dólar promedio a valores de hoy, el dólar libre, porque con Alberto Fernández tenemos desde que empezó su gobierno el cepo de 200 dólares, más todos los cepos que aparecieron después, y siempre ha habido una brecha cambiaria del orden del 100%. Y el dólar libre, es decir, la cotización de los dólares en distintos momentos del gobierno de Alberto Fernández, traído a valores de hoy por la inflación, da un dólar promedio de 580, 590 pesos. Es decir, que el dólar de 500 pesos, ahora el blue, sigue estando por debajo del dólar promedio durante todo el gobierno de Alberto Fernández. Ahora, hemos tenido episodios de crisis cambiarias donde el dólar se disparó mucho más arriba del valor en el que está hoy. Por ejemplo, en octubre de 2020, cuando el dólar blue se dispara a 195 pesos, ese valor de 195 pesos, si lo traemos al día de hoy, aplicándole toda la inflación que hubo desde entonces, es un dólar arriba de 900 pesos. Esa fue una crisis muy fuerte que tuvo el gobierno de Alberto Fernández con Martín Guzmán en medio de la pandemia, cuando había 7 puntos de emisión monetaria para financiar esa magnitud del déficit fiscal, no había acuerdo con el fondo, estaban todos tomándose de la mano de cómo seguía la situación y el gobierno en ese momento dio un volantazo muy fuerte, inició un ajuste fiscal, suspendió el pago del IFE, el pago de los bonos a jubilados y demás en los meses siguientes y de esa manera el dólar bajó. Pero hubo un dólar en ese momento de crisis, arriba de los 900 pesos a valores de hoy. No hay que fijarse en el valor nominal del dólar porque los precios suben todos los días en la Argentina. Lo que vale es el dólar real. ¿Cuál es la cotización del dólar? Inflacionado frente a la evolución de los precios. Bueno, el dólar en julio del año pasado, cuando renuncia Guzmán por la corrida de los bonos en pesos al dólar y después renuncia Batakis porque no hace pie y el dólar blue se va en ese momento a 530 pesos, si uno trae ese dólar
de julio del año pasado, principios de agosto, cuando asume Massa, a valores de hoy, es un dólar arriba de 700 pesos. Es decir, ese fue el dólar también que generó que el gobierno temía irse en helicóptero la semana siguiente. Lo que generó una crisis muy, muy grande, como ustedes saben, de gabinete, después la asunción de Sergio Massa. Desde entonces, el dólar libre ha corrido por detrás de los precios, detrás de la inflación. Y eso es lo que ha generado que hoy tengamos un dólar de 500 pesos. Y muchos se preguntan, bueno, ¿y este dólar es caro o barato? Bueno, depende de lo que pase en la Argentina las próximas semanas, de lo que haya por delante en términos de expectativas. Si uno mira históricamente, este dólar real de 500 pesos, vienen los uruguayos, vienen los paraguayos, los bolivianos, los brasileños a la Argentina con billete de dólar en la mano, y hay muchas cosas que les resultan regaladas en la Argentina. Es decir, es un dólar de crisis, es un dólar muy alto en términos reales, tiene un gran poder de compra. Los brasileños vienen, van a un supermercado o van a un restaurante y les resulta todo muy barato porque vienen con los dólares billete. Hay otros precios que ya están a un precio dólar libre elevado, por eso cuando vienen los extranjeros acá les parecen que esos precios ya están caros en la Argentina, aún con dólar billete. Por ejemplo, mucho textil, electrónica, electrodomésticos, los autos. Pero la pregunta es si ese dólar que tenemos hoy, el de 500 pesos, es un dólar, bueno, que por lo menos en los 2 últimos meses se ha rezagado frente a la inflación. El dólar se movió fuerte en abril, subió de 400 a 480 pesos, con algún pico que llegó a los 500 pesos. Pero claro, en abril hubo 8,4% de inflación. Disparó la inflación. Pero se quedó quieto los 2 meses siguientes y la inflación, insisto, acumulada en los 2 meses es más de 15-16% entre mayo y junio. Y el dólar se quedó quieto ahí. Y la tasa de interés, el gobierno, desde la última crisis, que fue la de abril, la puso en el 8% mensual. Es decir, que los que estuvieron con un plazo fijo le estuvieron ganando al dólar. E incluso esa tasa de interés le ganó, por ejemplo, el mes pasado, un poquito a la inflación. Para ver hacia adelante, es obvio que el dólar en la Argentina no se puede quedar quieto. Sería algo muy extraño. Tendría que ocurrir un cambio de 180 grados en las expectativas para que el dólar se quede quieto y se lo termine comiendo en 500 pesos. Ahora, la pregunta es si va a subir más rápido que la inflación o no, y eso es lo que provoca las crisis en el gobierno. Si el dólar pega un salto y se adelanta a la inflación. Yo siempre digo que si de acá a fin de año tenemos, el año que viene, a fines de 2024, tenemos 200% de inflación, que es probable si uno acumula la inflación entre lo que queda de acá a fin de año más todo el año que viene, tenemos 200% de inflación y el dólar se multiplica por 3, es decir, pasa de los 500 a 1.500 pesos, ese dólar de 1.500 pesos a fin del año que viene es lo mismo, tiene el mismo poder de compra, puede comprar las mismas cosas en la Argentina que el dólar de 500 pesos hoy. Ahora, si eso ocurre, es que el gobierno que vino a partir de diciembre fracasó. Es decir, que sigue estando en la misma crisis que está este gobierno. Pero todos preguntan, bueno, ¿y en el corto plazo qué pasa? ¿Se va a mover el dólar y demás? Bueno, ahora vamos a contar. Acá la clave es qué pasa en la negociación con el fondo en los próximos días, donde todavía hay dudas de cómo se va a cerrar esa negociación, qué es lo que está reclamando el fondo y qué es lo que está dispuesto a acceder el Ministerio de Economía con Sergio Massa. Fíjense la tasa de interés. Es decir, si uno ve la inflación, si la inflación es 10% y el dólar no sube a 50 pesos por mes, es que está perdiendo frente a la inflación, que el dólar está perdiendo poder de compra. El que se queda con billete puede comprar menos cosas porque la inflación subió más que el dólar. Bueno, la tasa de interés en el 8%, el que inició un plazo fijo a principios de julio, con 2 meses, julio y agosto, a fines de agosto, el dólar tendría que subir arriba de 580 pesos para que el que está en plazo fijo pierda frente al dólar. ¿Se entiende? Y de acá a fin de año, el dólar tendría que subir 6 meses, si uno se queda en plazo fijo, arriba de 800 pesos para que el que está en plazo fijo pierda frente al dólar. Es posible que el dólar suba más. Por eso se fijó una tasa de interés muy alta, 8% mensual. Pero claramente el dólar se tiene que mover. La pregunta que todos se hacen es, bueno, ¿se va a mover más que la inflación de asaltos como ocurrió en abril, que disparó todavía más el pico de inflación, 8,4% en un mes, o se va a mover más tranquilo, tratando de acompañar la inflación? Claramente hoy tenemos un dólar turista, por ejemplo, de 550 pesos.
es muy difícil que el dólar blue se quede con el dólar turista a 550 pesos, que va a seguir, sube todos los días, y que dentro de poco vamos a tener un dólar turista a 600 pesos a principios del mes próximo o a mediados de agosto vamos a tener un dólar blue en 600 pesos. Es imposible que el dólar blue se quede en 500, porque si no, todo el que tiene que pagar con tarjeta de crédito al exterior agarra los dólares blue y cancela las tarjetas. Y eso genera una demanda en ese dólar que obviamente lo hace subir. Ahora, la pregunta, insisto, y lo que todos tienen como hoy como interrogante es, bueno, ¿el gobierno Massa logra estabilizar por lo menos en el escenario electoral la idea de que el dólar no dé un salto, que no se pegue una suba como en abril y que eso le desbande el escenario en el cual la inflación, como ocurrió en los últimos 2 meses, se estabiliza a niveles muy altos, pero se estabiliza, no se espiraliza, no va hacia más arriba? Bueno, está Cristian Buteler. Cristian, gracias por atendernos, muy amable. ¿Cómo estás, Maxi? Gracias a vos por llamar. Bueno, ¿cómo estás viendo lo que ha pasado? Todos titulan el dólar a 500. Bueno, obviamente no es el dólar de la disparada de octubre de 2020, no es el dólar de abril, que también se disparó, no es el dólar de julio del año pasado, pero fíjate cómo el termómetro del dólar enseguida genera ruido por todos lados. ¿Vos crees que este escenario en el cual el dólar corre por detrás de la inflación puede continuar de acá al 13 de agosto? Y el interrogante principal, ¿qué pasa después del 13 de agosto? Bueno, a tu inicio de presentación yo le agregaría cuál es el peso del dólar, ¿no? Porque vos hablabas de un dólar que si lo actualizabas estabas en 500, otro que si lo actualizabas en otro momento estabas en 700, y yo te agrego uno más. Si vos agarrás el dólar de julio del 2019, después de la corrida del 2018 y antes de la crisis de las PASO, y lo actualizás, te da 350 ese dólar. O sea, vos fijate cuántos valores de dólares tenemos acá. Realmente es muy difícil de saber cuál es el precio real del dólar. ¿Y qué es lo que va a pasar para adelante? Mirá, la realidad es que en todos los años electorales siempre tuviste una presión que dolariza, gente que dolariza cartera, inversores, ahorristas que esperan la elección en dólares, ¿sí? Eso lo vas a tener muy probablemente en esta recta final que estás teniendo, y ahí dependerá de la rapidez con la que actúe el gobierno, con los pocos dólares que tiene para intervenir, que realmente son muy pocos, y más con los bonos que tienen para intervenir, que ahí sí tiene algo más de capacidad para hacerlo, para intentar mantener el contado con liquidación y el dólar tranquilo, y que con eso no se te vaya el blue muy arriba. La cuenta es muy difícil de saber porque la realidad es que la gente no compra el dólar porque esté barato, porque esté caro, sino que lo compra como simplemente refugio, porque piensa que mañana va a estar más caro, ¿sí? Entonces creo que va a depender mucho de las señales que dé el gobierno en cuanto a el FMI, en cuanto a la emisión de pesos, en cuanto a qué es lo que pueda llegar a pasar con las elecciones. Si es barato o caro, la verdad que barato no es este dólar, ¿sí? Ahora, ¿eso quiere decir que el dólar no va a subir? No, para nada, porque ya te digo, estacionalmente siempre sube en periodos electorales por un lado, y por el otro tenés un contexto de falta de dólares, caída de reserva continua, un acuerdo con el FMI que ya hace más de 40 días que están dando vuelta y que no se puede cerrar, y cualquiera de esas variables te puede disparar de un momento a otro una nueva corrida con las consecuencias que ya todos conocemos. Yo prefiero hoy, lo que vemos hoy, un dólar subiendo 2, 3, 6, 7 pesos por semana, y no un dólar que te suba 20% te pega un salto en como 10 días, claro, porque después te dispara la inflación, te dispara la salida de depósitos y demás. Cristian, gracias, es muy amable como siempre. Ahí estaba Cristian Buteler. Lo voy a sumar a Juan Napoli, que es primer candidato a senador de la lista de Milei en la provincia de Buenos Aires, pero además es el presidente del Banco de Valores, así que me sirve, digamos, un poquito para analizar qué está pasando. Hay toda una discusión, obviamente, con el Fondo Monetario en este momento. Desde el Ministerio de Economía dicen que, bueno, que la discusión hoy es el ajuste fiscal que está reclamando el fondo, que el fondo ha accedido a dejar de lado, por lo menos de acá a diciembre, el ajuste cambiario. El fondo quería devaluación, lo he contado 80 veces, que como no hay dólares en las reservas, tenés un nivel de importaciones alto, que no tenés cómo pagar, entonces estás tomando crédito con China con los yuanes, estás pateando pago de importaciones con la deuda comercial, el fondo te dice, bueno, devaluá.
y esa devaluación te va a generar una caída del nivel de actividad, ahorrar divisas, que acumular nuevamente reservas, restablecer los equilibrios. Obviamente el gobierno rechaza de plano esta posibilidad porque dice, bueno, si esto ocurre, es la dinámica de lo impensado, se dispara la inflación al 15% mensual, no se sabe si sigue Massa o no, qué hace el oficialismo que tiene en el medio una elección. Entonces, al parecer eso ha quedado de lado en el reclamo del fondo. Ahora, el fondo es evidente también que va a mandar a lo sumo dólares para pagarse a sí mismo, es decir, que va a mandar el desembolso de 4.000 millones de dólares pendiente de junio y a lo sumo 3.500 millones de dólares, que es el desembolso de septiembre. Y según transmite el Ministerio de Economía, que todavía tienen en stand-by la misión a Washington, que iba a viajar ayer, que al final no viajó, encabezada por Gabriel Ruisten, el viceministro de Economía, y que puede viajar en cualquier momento en las próximas horas. El tema es el ajuste fiscal que está reclamando el FMI para la Argentina este año. La meta original era 1,9% del PBI y no se está alcanzando porque la recaudación viene corriendo detrás de la inflación y se está incrementando el déficit fiscal. El planteo es, el fondo reclama todavía más ajuste fiscal, quiere 1,5% del PBI de déficit fiscal este año. Obviamente mucho margen de maniobra el gobierno no tiene, un año electoral, venimos contando y ahí se ve claramente en el gráfico. Hoy se está licuando las jubilaciones, el gasto previsional está cayendo en términos reales 10%, va corriendo por detrás de la inflación. El gasto en aguache está cayendo 14%, va detrás de la inflación. Los subsidios económicos están cayendo 20-25%, están corriendo por detrás de la inflación. En las transferencias en provincia hay un parate total en las transferencias para hacer obras en las provincias, están cayendo 35%. Es decir, el gobierno está haciendo el ajuste con el aliado de la inflación. Todo el gasto público está corriendo por detrás de la inflación. Lo que pasa es que como la recaudación también corre detrás, se incrementa el déficit fiscal y el FMI dice, hace más ajuste. Apurá la suba de tarifas públicas para reducir más fuertemente los subsidios, paralizá toda la obra pública, frená todas las transferencias a provincias, sea algo que realmente te saque de esta dinámica de agrandar y no achicar el déficit fiscal en los números. Bueno, la pregunta es si en ese contexto, donde el gobierno está muy condicionado, le pregunta a Juan Napoli, ¿cómo ves que esto se puede resolver o no? Y lo engancho con lo que decía Buteler, de esto depende mucho de que el gobierno pueda comprar la estabilidad del dólar y la inflación en los próximos meses. El principal problema que yo veo es que tenés un ministro de Economía que tiene que ser un candidato competitivo. Y lo que te pide el fondo es incompatible con lo electoral. Digamos, vos yendo a una elección no podés, hay dos cosas que tenés prohibidas, que es devaluar y ajustar. Lo de devaluar lo solucionás fácil, como dice algún economista, devaluar sin devaluar. O pones algún tipo de impuesto o creás algún dólar especial. Digamos, ya se devaluó. Soja 4 en agosto a 400 pesos. Trigo, no sé, lo que fuere. Y ajustar, tenés el problema que no podés. Entonces, en esas condiciones, en esta inestabilidad que hay hoy día, los precios que vimos hoy de los dólares alternativos son de un acuerdo que ya se esperaba para esta fecha y que yo estoy convencido que va a llegar hacia fin de mes, que va a ser muy light. Y lo que están esperando es quién va a ser el próximo presidente, digamos. No nos olvidemos que venimos de un acuerdo firmado, que somos el principal deudor del prestamista de última instancia y donde ellos han aprobado en su momento un préstamo que no condice técnicamente y que fue fundamentado en razones geopolíticas, con lo cual, hablando en criollo, no quieren mucho más despelotes y no te pueden exigir tanto tampoco. El principal problema que veo es que tener que tomar decisiones que vayan contra la elección, insisto, en alguien que tiene esa dualidad de ser ministro de Economía y candidato por el oficial. Yo te lo sumo a algo más allá de la dualidad del ministro de Economía, candidato y demás. Este gobierno, cualquier gobierno le faltan 5 meses para terminar su mandato, y este en particular, que viene a los tumbos en los últimos 3 años y medio, tiene cero credibilidad en términos de formar expectativas. Una devaluación te puede llevar a una espiralización. Si no tenés un plan detrás. Pero lo dejo picando, tengo que ir a una tanda y te lo dejo picando, porque me parece interesante. Obviamente toda la oposición le dice, che, devalúen ahora. Y bueno, y si hay una hiper,
vemos qué hacemos a partir de diciembre. Es el planteo de toda la oposición. Obviamente el gobierno no va a hacer eso. La pregunta es si tiene condiciones para seguir o no con la estabilidad cambiaria en este. Cecilia, están allanando este lugar, ¿dónde es? Esto es en el barrio de Valvanera, es uno de los puntos históricos de venta de droga de la ciudad al menudeo. Generalmente en estos puntos de drogas, que son muy difíciles de desalojar porque viven familias, se ocultan algunos narcotraficantes, pequeños narcos, pequeños vendedores de droga, para vender 1, 2, 3 kilos de cocaína. 3, 4, varios efectivos hacia allá están entrando, suben las escaleras. Esto es en este preciso momento, en vivo, estamos. A resguardo, por favor. Hay muchos chicos, estaban haciendo una especie de censo con Gloria, que es la de Buenos Vecinos, la de la ONG, la vecina de Buenos Vecinos. Sí, esto debería haber sido antes del mediodía. Maxi, una Sin cosita. duda. En este lugar fue donde hoy Fabián Rubino pudo comprar droga en vivo. Lo vimos hoy por Desayuno Americano. Y ahora recién están allanando. Arriba, no tienen absolutamente nada que ver con lo que está ocurriendo. Ahí llegan más efectivos de la policía. Cuidado. Exacto. A ver. Vení. Se produjo una explosión adentro. Hay otra explosión ahí. 2 explosiones se escucharon. Explosiones, explosión. Una tercera explosión. Por eso nos pidieron que abriéramos, que nos corriéramos. 3 explosiones se escucharon ahí adentro. Una cuarta. A ver. Hay mucha tensión en este momento, sinceramente. Y fíjense los efectivos sobre la derecha de la puerta también, con los escudos y también fuertemente armados. Policía del departamento judicial, judiciales. Ahí se escuchan los arietes pegando contra otra puerta. Probablemente puede llegar a ser la puerta donde estuvo hoy Fabián. Está claro que tal vez los efectivos policiales que ingresaron no pueden llegar a donde es puntualmente el búnker. Por eso se escuchaban esas especies de explosiones que detallábamos anteriormente. Ingresan por la otra puerta, por la puerta izquierda, más efectivos de civil. ¡Ay, Dios mío! ¡Mis hijos! Yo no hago nada, yo creo que me saquen a mis hijos. Salía de una declaración con el noticiero. Necesito que me saquen a mis hijos, por eso estaba acá afuera hablando. Sí. Necesito sacar a mis hijos. Sí. O que me lo bajen. Pero no puedo permitir que entren con mis hijos adentro, yo acá afuera. Balística. Sí. 3. 4. Están cargando las armas. 5. 6. 7. Sí. Lo que tiene el búnker, que se da también mucho en este tipo de... Como que están anunciando balística. Lo que tiene son puertas reforzadas. Esos puede ser que sean los golpes que se escuchan y están tratando de abrirla. No. Balística. Hablaban de balística y se escucharon 7 disparos más. 7 disparos más. O sea, 3 al principio y 7 posteriormente. Balísticas dio una orden desde afuera y se escucharon 7 disparos más.
Maxi, la situación es bastante compleja, bastante preocupante, hay muchos efectivos afuera, hay muchos efectivos adentro también, está el tránsito cortado, además está decirlo, Jean Lloré y Sarmiento ingresan y salen permanentemente efectivos de civil y no por la puerta contigua, por donde entran y salen los vecinos honestos que viven también en este lugar, y hay muchos vecinos que viven en este lugar que están preocupados porque aquí hay menores. Hay alrededor de 6 o 8 familias. Estaría bueno esas 6 o 8 familias tienen menores. Sí, por eso... ¿Escuchan? Estaría bueno explicar en una línea que Esos son... hoy a la mañana, en América, en el Desayuno Americano, el programa de Pamela, Rubino, podemos poner a mitad de pantalla y se vea en 30 segundos la imagen, mostró cómo los vecinos del barrio le decían, bueno, ahí hay un búnker donde se vende droga. Uno más. Que lo habían denunciado y no estamos hablando del pasaba barrio nada. de Once, no estamos hablando... Sarmiento al 3100. Estamos, Bueno, exactamente, es muy estamos importante esta... Sarmiento al Sí. 3128, perdón. Este detalle de que hay 6 chicos, Tremendo. si hay tremendo. menores, es Fíjense, muy importante. Los vecinos de las inmediaciones afuera, todos afuera, mirando el procedimiento policial. Un procedimiento que llegó con varias horas de demora. Esto ha Hay que generado decirlo, un gran lo revuelo que- político en el día de hoy, porque se ha metido en la campaña, han salido distintos dirigentes políticos, incluso de Juntos por el Cambio, opositores a Larreta en la interna, a decir esto con nosotros no va a pasar. La ciudad de Buenos Aires, obviamente la gobierna el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Larreta. Tremenda puerta, no pueden abrir esa puerta, chicos. Sí, la explicación es que no se puede desalojar o no se puede escuchan los cerrar golpes. porque, Ahora sí. porque viven familias, viven chicos y mujeres, y eso les impide desalojar. En este búnker hubo una detención de una persona que distribuía para el búnker. Se detuvo también. Lo que sucede es que sacan a uno y va a otro, porque son puntos de droga, compran 1, 2, 3 kilos de droga y los venden acá. No es que es una gran banda, sino son pequeñas bandas que compran poca cantidad de cocaína, marihuana, y la venden a estas personas, a los consumidores que van y generan todo este malestar en los vecinos. Y el gran problema que hay es que generalmente al no tener dueños, no tienen cómo desalojar y entregársela. ¿A quién se la van a entregar? Entonces están permanentemente tomadas. Es un problema muy complejo que tiene la ciudad, que van a tener que tomar alguna medida que, digamos, las que se vienen haciendo no están funcionando. Siguen golpeándose, siguen escuchando golpes. Perdón que los interrumpa, Ceci, Maxi. Se siguen escuchando golpes. Ahora puntualmente sobre lo que presumimos tiene que ser una puerta muy fuerte. Sí, son puertas reforzadas. Porque, sí, puertas los ponen los reforzadas narcos. de chapa o de metal, de un metal muy fuerte y muy resistente. Hace unos porque 8 con los años arietes no pudieron, empezaron a usar ese tipo de puertas en este tipo de edificación, las personas que venden droga en este tipo de conventillos. O sea, no es nuevo, son 8 años que estamos viviendo la misma situación. Con estas puertas, bueno, la misma y se metodología. Siguen escuchando, no sé, yo no me puedo acercar como para poner el micrófono lo más cerca posible porque nos han corrido, estamos casi en la vereda si podemos ver lo de Rubino. Pero desde acá donde estamos nosotros se escucha muy fuerte esos golpes de los arietes sobre las puertas, pero previamente a eso se escuchaban detonaciones. Por eso en algún momento alguien de los efectivos que están acá afuera habló y dijo balística. Perdón, estoy al aire porque lo acabo de... Y cuando dijo la palabra balística se escucharon... Bueno, lo acabo de decir 3 veces, veamos lo de Rubino, lo digo por tercera vez, no sé, por ahí no me... ¿Se puede comprar? ¿Se puede comprar? Bueno, gracias. Gracias, loco. Yo no puedo creer lo que acaba de pasar. Yo no puedo creer, chicos. Yo no puedo creer lo que acaba de pasar. Vamos para Fabián, ¿qué acaba de pasar? Una locura. ¿Me contás, por 1500. ¿Por qué tiene relevancia
esto, además de medio de la campaña y demás, porque obviamente hoy hay todo un despliegue ahora de la policía judicial y demás, porque si el cronista puede ir con un vecino que le dice, acá está el búnker, estamos hablando del Gran Rosario y demás, estamos acá hablando acá cerquita, en el barrio de Once, van y entran, ¿por qué no lo puede hacer una brigada de la policía de la ciudad? Entonces esto es lo que ha generado un gran revuelo y se ha metido. Javier, seguís desde ahí. Sí, se siguen escuchando esas detonaciones que mostrábamos al principio del programa, Maxi, que comentábamos al principio del programa. Ahora se escuchan los arietes golpeando sobre la puerta. No pueden derribar o no pueden permitir que se abra esa puerta. O sea, tremendo los golpes que está recibiendo y a su vez las explosiones o los disparos que hemos escuchado, más de 10, tranquilamente, más de 10, desde que comenzó el allanamiento. Y muchos vecinos que están afuera en los balcones, muchos vecinos que están en la puerta de su casa, porque claramente ha llamado muchísimo la atención. Y de más está decir que acá sobre el 3100 de Sarmiento el tránsito está completamente cortado hasta el momento, pero el despliegue policial es bastante asombroso y como vos decías, la policía de judicial también está presente aquí en este momento. Ahora no se escucha nada. Hay un efectivo de un comisario de la sección norte de antidrogas de la policía de la ciudad que está ahí muy cerca de la puerta. Otro que acaba de salir. Ahí está, policía. ¿Se escucha? Se escucha el típico ruido de cuando se carga un arma. Estoy a unos 10 metros de la puerta y eso se puede escuchar claramente, es muy nítido. Es una casa de 2 pisos, planta baja y primer piso. Claramente al sector del búnker es única puerta y la única puerta de acceso es por donde entraron por segunda vez. Por primera vez habían ingresado a la puerta contigua. Es un edificio que tiene doble entrada, a ver, Javier, independiente una de otra. Déjame encuadrar un poquito. Ventana, obviamente sí. Estamos ahí con el móvil abierto. Si hay cualquier movimiento ahí, Javier, te metés. Pero decíamos, y ahora vuelvo con Napoli, con el tema económico, primer senador de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires. Pero esto en la ciudad hoy ha tenido mucha repercusión. Han salido, por ejemplo, Roberto García Moritán, muy duro contra Larreta respecto a esto, Javier. Sí, García Moritán, que recordemos es legislador porteño por Juntos por el Cambio. Ahora ya no está en esta elección, va por afuera, pero integraba Juntos por el Cambio y planteó que, bueno, con ellos estas cosas no van a pasar. Hay textual, ¿no? Hay un textual. Textual salió García Moritán a decir: un periodista comprando droga en un búnker narco de Once. Hay que recuperar urgente el orden en la ciudad. Conmigo como jefe de gobierno esto se termina. Exactamente. Leandro Santoro, que aspira a ser nuevo jefe de gobierno de la ciudad por Unión por la Ciudad, que vendría a ser la pata porteña de Unión por la Patria, dice, mandó un tuit diciendo: hola Horacio Larreta, anoche dijiste que terminaste con los narcos en Ciudad de Buenos Aires. Hoy un periodista, por nuestro compañero Fabián Rubino, entró en vivo a comprar sustancias a un búnker en el barrio de Once. 2 cosas. 1, cambia ya al jefe de policía. 2, fíjate que me parece que estás viviendo adentro de un termo. Es difícil que este tipo de cosas no formen parte de la campaña, ¿no? A ver, sumo a 2 legisladores. Está Dayana Molero, que es precandidata a diputada nacional de Fuerza del Cambio, alineada con Patricia Bullrich, y está Leandro Alperín, que es legislador de la Ciudad de Buenos Aires. Empiezo con él, del bloque de la Unión Cívica Radical, y está alineado con Larreta. Mandato cumplido y por el bloque Evolución de Martín Lustó. Terminó en 2021 el mandato. Bueno.
La verdad es que lo que estamos viendo muestra lo que pasa en muchas zonas de la ciudad. Si bien es cierto que se ha combatido a las organizaciones del narcotráfico, fundamentalmente en el barrio 31, en la 1114 y en la 2124, todavía quedan barrios en el centro y sur de la ciudad con tasas delictivas muy altas. Uno de los barrios más complejos es Once, en donde está pasando que tiene una tasa de homicidios de 6,72 cada 100.000, cuando el promedio es la mitad, 3,35. Y una de las causas por las cuales en Once hay tantas muertes violentas es por la presencia de mafias, algunas vinculadas al narcotráfico como estas, otras vinculadas a la ocupación del espacio público, el fenómeno de los manteros en Corrientes, en Pueyrredón, en toda esa zona. Y la verdad es que es uno de los barrios donde el Estado tiene mucho por hacer. No es lo mismo la manera en la que se trabaja en la zona del norte de la ciudad frente a estos delitos como el de venta de drogas que como se trabaja en el centro o en el sur de la ciudad. Queda mucho por hacer. Y por supuesto, en estos casos donde la venta de droga es a toda hora tan visible en cualquier lugar, no hay duda que también hay complicidad, ¿no? Claro, porque, bueno, a ver, la dejo a Diana o Pilar. Uno tiene la impresión de que así como el cronista fue con la vecina que iba caminando con el paragüita al lado de la vecina debe haber ido 20 veces a decirle al policía de la esquina, che, pero mirá acá que están vendiendo droga. Y como se hizo en otros lados, si pueden hacer que no se venda droga de esta manera a las 10 de la mañana en Recoleta, en Palermo, en Belgrano, también tendrían que poder hacerlo en zonas como Valvanera. Lo que pasa es que lamentablemente hoy tenemos también 1.800 policías que en esos barrios estaban previniendo el delito y que lamentablemente hoy están custodiando presos en comisarías. Entonces precisamos más policías para trabajar en estos temas, precisamos un mapa del delito más inteligente para que nos diga qué puntos priorizar y precisamos que la policía no tenga complicidad. Diana. Bueno, muchas gracias por la invitación, Maxi. Bueno, yo no soy legisladora de la ciudad, estoy como precandidata para diputada nacional de la lista de Patricia Bullrich. No estoy en el detalle de lo que está pasando en la ciudad, así que no te puedo hablar de esto específicamente, pero te puedo decir, las propuestas que tiene Patricia para el narcotráfico son bastante claras y contundentes y ya las ha demostrado, así que eso es lo que puedo decir de esto. Leandro, perdón, hablabas de complicidad y lo dejaste ahí. ¿La complicidad es solo policial o también hay algún tipo de complicidad política? No, yo creo que la complicidad es policial. La ciudad de Buenos Aires viene de dar un proceso de creación de la policía en donde se fusionaron 20.000 efectivos que venían de la vieja federal con las mañas de la vieja federal en ese territorio también, con 6.000 policías de la metropolitana. Me está llamando ahí Javier Mozo. Javier. Entran chicos, está entrando la policía. Lograron después de más de 20 minutos de pegarle diferentes disparos con una escopeta especial a la cerradura, una puerta blindada impresionante, me decían algunos efectivos. Dicen, hace mucho que no vemos algo así de estas características. Pudieron ingresar varios efectivos de la policía, incluso la guardia esta que vemos aquí en la puerta, pero pudieron vencer, por llamarlo de alguna manera, esa puerta blindada que impedía que pudieran ingresar al búnker luego de 20 minutos. 20 minutos, alrededor de 20 disparos a esa puerta blindada. Ahí se escuchan los ruidos. Javier, es el cuerpo de policía. El cuerpo de investigaciones judiciales. Este detalle es importante y con la colaboración de la policía de la ciudad. No es desde la ciudad que se está organizando este allanamiento, sino desde el poder, o sea, lo que son las fiscalías. Ajá. Este cuerpo de investigaciones. Bien, Ceci. Así que, nada, tienen la colaboración de la policía de la ciudad, pero lo lleva adelante el cuerpo de investigaciones judiciales. Ok, que eran los efectivos que entraron de verde al principio, con el ariete y con... me imagino que deben ser ellos, porque entraron varios efectivos con diferentes arietes y con armas largas.
que fueron, claro, los que bajaron de ese camión que está ahí adelante, que estamos mostrando en este momento, bajaron de ese camión varios efectivos, ingresaron primero a una puerta, después ingresaron a esta que definitivamente luego de más de 20 disparos. Reiteramos esto porque la verdad es bastante interesante de remarcar. Luego de más de 20 disparos que le aplicaron a una puerta blindada, más los diferentes golpes con los arietes, pudieron doblegar esta puerta blindada que de algo increíble, algo muy poco visto, muy inusual en estos casos, lo que me contaban. Bueno, ahora están en la parte de arriba, recién se escuchaban algunos vidrios rotos de la parte de arriba, del piso de arriba de esta casa tomada desde hace bastante tiempo, pero obviamente nosotros no podemos ingresar, salvo desde acá contar lo que está pasando y lo que ahora nos suponemos que puede llegar a estar pasando ahí adentro, ¿no? Sí, de la ciudad lo que comunicaron es que este domicilio que está ubicado en Sarmiento al 3100 está siendo investigado por Comuna 3 y Drogas Norte, y que estaba en vías de investigación. Sí. Sí, sería raro Drogas realmente... Norte, nosotros... Perdón, Javi, pero sería raro que el operativo periodístico que hizo Fabián Rubino hoy, al mediodía, y está en línea, y el allanamiento es ahora a la noche, sería rarísimo que los vendedores de drogas que le dieron la droga a Fabián a esta hora estuvieran ahí adentro esperando después del quilombo que se armó hoy con la cobertura que hizo Fabián. De hecho, está Fabián en línea. Fabián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nosotros... ¿Cómo le va? ¿Qué dicen? Muy bien. Bueno, Fabián, ¿vos estuviste a qué hora exactamente hoy ahí? Mirá, nosotros llegamos más o menos como a las 11 de la mañana, salimos al aire, plena luz del día, y realizamos esto que después, la verdad, se transformó en una locura, Maxi, por todo lo que generó, lo que se transformó. Nosotros solamente fuimos a buscar un hecho periodístico, la denuncia de la gente, y es un hecho que estaba en plena fragancia, porque anteriormente habíamos visto que salía un pibe, entró y salió, y digo, ¿qué va a hacer? ¿Comprar? No quedaba otra. Digo, yo no soy un investigador, no me salgo de nada, yo soy un periodista de la calle que acompaña a la gente. Y en ese momento se nos ocurrió decir, ¿por qué no entramos? Y no spoiler, sino a ver si realmente se vendía, se compraba droga, se vendía droga. Y la verdad es que entramos, las aves sí las sacamos baratas, podemos contar el cuento porque no sabemos con quién nos podemos haber encontrado, y nos vendieron de buena fe droga, porque después el dispositivo resultó positivo, que era una sustancia prohibida, droga, posiblemente cocaína. Bien, Fabián, ahí vamos a ver, ¿no? Y varias horas después el allanamiento. Fabián, contanos una cosa. La gente, los vecinos que te decían, mirá que acá venden droga, ¿te dijeron si habían hecho la denuncia a la policía, si habían ido a la policía o hace cuánto que venían yendo a la policía para denunciar esto? Porque si no, suena raro. Mira, la gente, al menos Gloria, que es una mujer, te digo, espectacular, que vive con custodia, porque es una mujer que lucha contra la delincuencia, hasta la venta ambulante y estos temas del narcomenudeo, viven llamando a la policía, pero viven en la comisaría. El tema es que, a mí lo que me dicen es que la brigada estaba haciendo la investigación, que es un delito que tenés que encontrarlo en el momento en que se realiza la transacción, ¿entendés? Y por eso lleva tiempo. Todo tiene su explicación para que nada se realice, ¿me entendés? Digo, nosotros habíamos ido hace 2 meses a este lugar y nos pasó casi lo mismo. Digo, lo sabe la gente, lo saben todos. Ahora, ¿por qué no hicieron eso que están haciendo ahora antes? Yo no me lo explico. Está claro. Fabián, gracias, Un abrazo grande, gracias. Ahí estaba Fabián Rubino, protagonista de esta historia desde la mañana. Sí, lo curioso también es que se lo llevaron en un patrullero a Rubino, ¿no? Al periodista, y se siguió la actividad del búnker
este momento que lo allanaron. Bien, vamos a volver... Están acostumbrados también, ¿no? A un poco de la denuncia de los vecinos y a continuar, a que venga la policía, lo sacan. Es algo muy cotidiano que se da en algunos puntos de la ciudad de Buenos Aires donde se vende droga con esta metodología. Y los Claro, no, más la afectados son los sorpresa acá es vecinos. que haya búnker también en la ciudad de Buenos Aires, digamos. Rosario es principal tema de la campaña, es más, De esta manera. se acusan dentro de Juntos por el Cambio, la principal candidata a gobernadora, Carolina Lozada, acusa a su contrincante dentro de Juntos por el Cambio del tema narcotráfico, algo muy, pero muy grave, digamos. Es ¿no? grave. Si me permitís, Maxi. Y del otro lado hay mensajes, discúlpame, Ceci, porque claro, me llega mensaje y me dicen, ¿por qué no van Ingeniero Budge en Loma de Zamora, el distrito de Insaurralde y Kicillof? Acá venden droga en la calle las 24 horas. Claro. Claro, es que justamente, Es que hay un problema de consumo muy grande. así como está Rosario, el Gran Buenos Aires, hay un problema enorme donde se discute justamente las connivencias policiales y también hay política. Acá lo que llama la atención, insisto, es que en el barrio de Once, digamos a metros de los lugares donde hay más tránsito, donde está todo, donde supuestamente no es ni el Gran Buenos Aires ni Rosario, bueno, también hay búnker. Sí, claro. Cosa que no solo sabíamos. hay búnker, sino que en 2021, que es la última estadística que publicó el Ministerio, hicieron 238 causas por venta de drogas en ese barrio. O sea, el gobierno... 238 causas. El gobierno sabe que en ese lugar venden drogas, Claro, no es está información que no tenemos está. en la ciudad El de Buenos problema Aires. es que la droga que se produce en otras jurisdicciones, la ciudad en este momento no está trabajando bien en el control de lo que ingresa a estos Está la barrios. 1114. Tenemos medio ministerio. Tenés la 1114, perdóname. Tenemos la 1114 en la ciudad de Buenos Aires, la Villa 31, y también se sospecha que estos lugares entran desde la provincia. Bueno, O sea, la distribución de lo que es la droga para el narcomenudeo es muy grande. Y cada sector tiene su lógica. O sea, no es lo mismo una gran banda como las que están detrás en la 1114, como de estos lugares donde la metodología ¿Y quién es interviene? una problemática Perdón, ¿y quién diferente. interviene acá, digamos? Porque tengo entendido la Policía Federal Tiene que hoy intervenir la tiene todo, no sé si son brigadas de investigación en la ciudad, en el Gran Buenos Aires, en todas las Está provincias. desfederalizado el comercio. Perdón. Sí. Justamente como la Policía Federal no está más en las calles, es como una especie de FBI, digamos. Exacto. Es una Dedica al crimen entidad que se organizado. dedica a tener toda una organización de inteligencia para combatir Efectivamente. distintos delitos, principalmente el narcotráfico. Pero la ciudad de Buenos Aires se adhirió tiene una ley, brigadas sí. dando vuelta de civil en el Gran Buenos Aires, supuestamente en el Gran Rosario, en Santiago del Estero, en todos lados, imagino que acá también en la ciudad. ¿Esto es competencia de quién? De las ciudades del año 2019 adherimos en una votación en la legislatura a la desfederalización. O sea que acá tiene que intervenir la policía El de la comercio ciudad. de drogas es competencia de la Fiscalía de la ciudad. De la ciudad. La Fiscalía Ahora, elige Fiscalía. con qué policía trabaja. Naturalizar hasta tal punto que va un cronista y le venden droga viendo que va con una cámara. Pero después la realidad es que vos podés conseguir droga en cualquier lugar de la ciudad, en cualquier ciudad de la Argentina, y si te vas más lejos, vos te vas a New York, caminando por la Quinta Avenida, te dicen coke. Digamos, no nos horroricemos con Sí, que pero la no droga con es esta accesible facilidad, no con- aquí en la China. El tema es naturalizarlo hasta tal punto que va un periodista y te lo filma. Y tampoco me acá hay parece algo- de buena leche que sea un tema, digamos, estrictamente político y que el culpable de todos los males de la droga en Argentina es Horacio Rodríguez Larreta, digamos. Es hacer leña del árbol caído. Ahí me... Perdón, ¿Quién dice eso? Bueno, implícitamente lo dice Patricia Bullrich, lo dice Leandro Santoro, lo dice... Todo el mundo le echa la culpa a Larreta. No, o sea, discúlpame, descubren creo un que- flaco vendiendo cocaína y es culpa de Horacio Rodríguez Larreta. Vos lo deslizás también. No, yo lo que digo es que es un problema nacional y me parece que el foco hay que ponerlo en que a este gobierno nunca le interesó resolver el problema del narcotráfico y bueno, vamos a necesitar un liderazgo a nivel nacional que acabe con el narcotráfico. A ver, un segundo. Lo voy a sumar, porque quiero también volver al tema también económico, a Maximiliano Puyaro, que es uno de los candidatos. Vamos a ver si podemos hablar mañana con Carolina Lozada. Es precandidato a gobernador. Hay una elección muy importante, algunos dicen la más importante previa a las PASO el domingo en Santa Fe, donde hay el frente de frentes, ¿no? Donde van
sobre todo en la oposición, distintos candidatos de Juntos por el Cambio y también del socialismo, compitiendo para ver quién va a ser el candidato a gobernador, ¿no? Y evidentemente si después logran fidelizar el voto de todo ese frente, muy probablemente el próximo gobernador. Puyaro, gracias por atendernos, muy amable. Buenas noches, ¿cómo le va? Bueno, usted fue ministro de Seguridad en la época del socialismo, creo que con el gobernador Lipschitz. Este tema del narcotráfico es uno de los temas que está hoy en la campaña en Santa Fe, ¿o me equivoco? Sí, por supuesto. Es el principal tema de agenda que tenemos en este momento, al menos en las grandes ciudades, en Rosario, en Santa Fe y en Rafaela. El impacto de la violencia adherida al microtráfico, que es esto que estábamos viendo en la nota recién, al narcomenudeo, hizo que Rosario y que Santa Fe tengan índices altísimos de violencia. Por supuesto que está en la agenda de la campaña y es un tema que tenemos que tomar con mucha fuerza. ¿Hay que prestarle entonces atención al narcomenudeo? Porque algunos dicen, no, es el narcomenudeo, como la palabra lo dice, de alguna manera restándole magnitud. Pero usted dice, en Rosario se empezó así. Bueno, es el principal problema que hay, porque el narcomenudeo es lo que genera violencia y violencia letal. Lo que hizo que en la ciudad de Rosario levanten y aumenten de manera considerable los índices de violencia y de homicidio tiene que ver con el narcomenudeo, no con el narcotráfico. Cuando hablamos de narcotráfico, fundamentalmente hablamos de tráfico de exportación. Cuando hablamos de narcomenudeo es venta al minorista y pelea por el territorio de organizaciones criminales. En Rosario tenemos organizaciones criminales muy violentas que se disputan el poder a tiros y lamentablemente el índice de homicidio ha aumentado de manera considerable los últimos 3 años. Solamente en el periodo cuando a mí me tocó ser ministro de Seguridad, que logramos detener a los Monos, a Alvarado, a los Funes, a los Caminos, que eran las principales organizaciones de la narcocriminalidad, pero del menudeo en la ciudad de Rosario, y los tuvimos controlados en pabellones de alto perfil, fue en el único momento que bajó la violencia en la ciudad. Con lo cual les puedo decir, por experiencia propia, que le presten mucha, pero mucha atención al narcomenudeo, porque es lo que genera víctimas fatales. Y Puyaro, ¿qué está pasando? Ayer justo estuve ahí en la Bolsa de Comercio de Rosario con empresarios y estaban todos muy preocupados por la imagen de Rosario frente al país, ¿no? Porque es un lugar de muchísimas situaciones, muchísima pujanza económica. Y uno tiene la impresión, ¿y qué imagen va a tener, además de lo que está ocurriendo en la realidad Rosario, si los dirigentes políticos en la campaña electoral, incluso dentro de un mismo espacio político, como es Juntos por el Cambio, se acusan de tener connivencia con el narcotráfico? Yo digo, si no cierran la fila los dirigentes políticos, y la imagen que va a tener el resto del país de Rosario es que es un nuevo México, o va en camino hacia eso. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se metió ahí? Hay acusaciones muy duras de Carolina Lozada, de su contrincante en la interna de Juntos por el Cambio, respecto al narcotráfico. Bueno, lo lamento profundamente. Tal vez mi adversaria en este caso creyó que iba a ser un paseo, un trámite, las elecciones internas, y claramente los sondeos de opinión están indicando otra cosa, que el domingo nosotros vamos a ganar estas PASO. Es posible que quien gane estas PASO sea el próximo gobernador. Lamento profundamente que por estar en una campaña electoral, en lugar de hablar de propuestas, de ideas, y particularmente de lo que vamos a hacer por la seguridad pública en Rosario, que está muy mal, porque no solamente es el narcomenudeo, sino también es la cantidad de robos y de hurtos que hemos tenido en la ciudad de manera exponencial, pero por una campaña se intente desprestigiar a quien es un rival interno, en lugar de hablar de qué es lo que vamos a hacer con la seguridad pública. Miren, hace 3 o 4 meses atrás, la misma persona que hoy intenta descalificarme era quien en todos los medios de comunicación planteaba que se estaba formando en seguridad con nosotros, que habíamos detenido a las principales organizaciones criminales, que habíamos conducido a la policía
que habían sido los únicos 4 años que había bajado el delito en la ciudad y en la provincia. Hoy lamentamos que por una campaña electoral piense todo lo contrario, pero en política no vale todo como en la vida no vale todo. La última, Javier. Sí, Puyaro, recién comentábamos a propósito del búnker descubierto hoy por un periodista de América y escrachado, la connivencia policial. Usted como ministro de Seguridad, y le diría los sucesivos gobiernos que tuvo Santa Fe a lo largo de los últimos años, tuvo serios problemas con el tema de la complicidad policial y iban siendo eyectados los jefes policiales de la División Antinarcóticos, los jefes policiales provinciales, de toda la policía provincial. Ahora que usted es posiblemente uno de los que puede llegar a ser gobernador a partir de este año, ¿qué se hace con la policía para combatir el narcotráfico? Se trabaja con mucha ejemplaridad, mire, es real lo que usted plantea y dice. A mí el primer año de gestión sobre una planta de 23.000 policías tuve que exonerar o poner en proceso de exoneración o de destitución a cerca de 400 uniformados, no solo por vínculo con el narcotráfico, sino por vínculos con diferentes delitos o por faltas graves. Pero uno tiene que tener herramientas de control muy fuertes y cuando ve esta vinculación automáticamente apartar a los hombres de las fuerzas de seguridad. Pero como le digo esto, también le digo que con la policía de la provincia de Santa Fe yo detuve a los monos, detuve a Alvarado, detuve a las principales organizaciones criminales. Esperemos un segundito, Puyaro, porque hoy estuvo Carrió, justamente, ¿dónde? ¿En Rosario? ¿En Claro, Rosario sí, estuvo? sí. Bueno, ¿y qué pasó? Tenemos ahí el video, ¿no? De Carrió antes de descompensarse. ¿Qué pasó con Carrió? Bueno, fue durísima con sus contrincantes, pero del mismo espacio. Si bien ella ahora no va por Juntos por el Cambio, salió con todo, con los tapones de punta, antes de descompensarse. Ahora después te cuento que está internada en este momento en observación, está bien, está internada porque ella quiso quedarse en la clínica. Pero atención, dijo que la campaña es pornográfica. A ver, tenemos el video. Recordemos que Puyaro va, en teoría, con el respaldo de Horacio Rodríguez Larreta en la interna muy caliente de Juntos por el Cambio, y Carolina Lozada va con el respaldo de Patricia Bullrich. A ver, fíjense lo que decía Carrió. Nosotros creemos que esa campaña es pornográfica, que la justicia electoral tiene que investigar de dónde sacaron el dinero. Y entonces acá se ha firmado un acuerdo donde todos los senadores y diputados se obligan a renunciar a todos los privilegios y a todo el dinero que reciben del desarrollo institucional los senadores y básicamente los senadores, y que son el nudo de corrupción y de vinculación con el narcotráfico, etc. Acá viene el escribano, mañana va a estar el acta ya registrada, obviamente se va a publicar en los diarios. Me parece que esto es el mayor acto de querer terminar en realidad con una clase política que dice renovarse, pero que mantiene su privilegio escandaloso. No hay otro lugar de la nación con este escándalo y con esta impunidad. Miren, nunca he visto una campaña en 30 años de vida política con este escándalo de vida. El otro día, ellos son testigos, me descompuse en Rosario porque cada cartel grande sale 1.800.000 pesos y había 5 por cuadro. Entonces, mientras la gente se muere, y me descompuse. Sentí asco. Fíjense que yo no pude ser candidata a presidente porque no nos dan la plata, no nos da el dinero ni para la boleta presidente dice. ¿De dónde sacan este escándalo de dinero? Yo nunca he visto. Esto es pornografía. Descompensó Carrió, ahora lo contás, pero quiero cerrar con Puyaro. ¿Cómo interpreta esto? Me parece un mensaje a todos de Carrió, Puyaro. A mí claramente no me habla. Yo fui el que detuvo a todas las organizaciones criminales que durante muchos años en la provincia de Santa Fe y particularmente en Rosario tenían mucha impunidad. Solamente en nuestro periodo fueron detenidos, secuestrados sus bienes, rematados sus bienes en subastas públicas para demostrarle que el Estado tenía más peso y poder que ellos, puestos en pabellones de alto perfil para incomunicarlos con el exterior, y logramos de esa manera desarticular gran parte de las organizaciones criminales que había. Nosotros fuimos siempre ejemplares en la lucha contra el delito, particularmente con el narcotráfico,
en la ciudad de Rosario, con lo cual no vamos a contestar porque no sentimos que nos esté hablando a nosotros. Puyaro, gracias, muy amable. Ahí está el candidato de Juntos por el Cambio, con el apoyo de Larreta en esta interna muy fuerte que tiene Juntos por el Cambio en Santa Fe, una elección clave para definir también esa pulseada de fondo. Vamos a ver si mañana podemos hablar con Carolina Lozada, con Mónica Fein, la candidata del socialismo, o con alguien más. Salió Bullrich también. Bullrich a contestarle a Lilita Carrió. No voy a entrar en eso, dice. Nosotros combatimos el narcotráfico, nuestra candidata por Lozada combate el narcotráfico. Decir que nuestros candidatos son narcotraficantes no está bien, dijo Bullrich. Recordemos que Carrió, si bien está con Larreta en Santa Fe, va por afuera de Juntos por el Cambio. Llevan a su candidato Maradona por afuera de la interna. ¿Maradona se llama? Maradona, sí. Bueno, Eduardo. Sí, cierro con los dos candidatos a diputados. 30 segundos, por favor. Sí. Sí, no, bueno, que básicamente creo que este es un problema nacional, que para combatir el narcotráfico se necesita control fronterizo, cooperación internacional, y además se necesita cooperación entre el gobierno nacional y las provincias, que durante este gobierno no existió, y cuando Patricia sea presidente va a existir con la misma determinación que existió cuando fue ministra de Seguridad. Sinceramente creo que el problema del barrio de Once que vimos hoy es un problema que la ciudad tiene y que tiene condiciones para poder encararlo y resolverlo de manera afirmativa. No me parece que sea un hecho aislado. El comercio en Once, la ocupación ilegal del espacio público y la presencia de bandas organizadas es un problema, hay que reconocerlo, hay mucho hecho bien, pero hay que construir sobre lo construido y quedan deudas como esta, sin duda. Gracias a los dos. Juan, ¿te quedás? Un toquecito, quiero a ver si podemos cerrar con el tema económico y cómo la ves. El primer candidato de Milei en la provincia de Buenos Aires a senador. A ver, cierro con Juan Napoli, presidente del Banco de Valores y primer candidato a senador de Milei en la provincia de Buenos Aires. Completame el panorama económico de acá los próximos 4 meses. No, los 4 no te los puedo completar, te los puedo completar hasta las PASO. Sí. Digamos, después la dinámica electoral. Es decir, acá el próximo mes, digamos, los próximos 30 días. 4 no te lo puedo decir, por lo menos yo. Próximo mes yo estoy convencido que el acuerdo se va a cerrar, que vas a tener volatilidad, pero no va a ser grave. Fue una decisión correcta la de designar al ministro candidato, porque eso te da certidumbre, digamos. Hubiera sido un problema que hubiera otro candidato y que no estuviera el ministro, con lo cual estoy hablando de gobernabilidad, sin especulaciones políticas. Claramente que las variables están descontroladas, porque mañana puede el índice estar entre 6,5 y 7, pero eso es una inflación que tienen los vecinos en un año, o sea, eso es un disparate. Recién vos mostrabas tasa efectiva de 150%. Vamos a seguir en esta situación de llegar mal y llegar. Y después de agosto, ¿de qué depende de cómo sea continúe la estabilidad hasta diciembre o no? De cómo sea el resultado. Digamos, una elección de tercios puede ser complejo. Si hay un ganador, por decirlo de alguna forma, definido. Recordemos que estamos ante una encuesta, ¿no? Que después tenés que ir a la general, que el cronograma electoral no se puede modificar y que yo creo que son un riesgo las PASO. Siempre ahora, hablando de gobernabilidad, no de política. Vos sos candidato, ahora vamos un poquito de... Vos sos candidato de Milei. Sí. De todas maneras me estás explicando desde el punto de vista económico, lo que vos ves como banquero. Vos me decís un escenario de tercios donde un tercio tiene más, un tercio Juntos por el Cambio, un tercio Milei. ¿Por qué es un riesgo? Precisamente porque no tenés definido quién va a ser el presidente. Digamos, si vos tenés una elección más clara, yo creo que probablemente Javier sea el más votado en la PASO. No creo que eso sea un problema, al contrario. Te decía fuera de cámara, nosotros estamos recibiendo llamados de los fondos más importantes del mundo por la intriga que le genera Javier, más allá que lo conocen. Pero si vos tenés, digamos, en un escenario de esta incertidumbre, siempre Argentina es complicada una elección. Cuando tenés todas las variables fuera de control y encima no sabés quién va a ser el presidente y tenés 2 meses una elección, es como para tener el cinturón ajustado. Si se define con Juntos por el Cambio sacando una diferencia importante, ¿vos decís que eso estabiliza?
podría dar un poco más de certidumbre. A ver, yo no creo que el gobierno sea el gran ganador. O sea, lo que yo veo es una elección de tercios o probablemente más arriba junto por el cambio que el gobierno, pero no lo tengo claro. Y si el gobierno está bien en los votos, ¿eso desde el punto de vista económico va a favor o en contra? Yo creo que en Argentina se acabó el populismo. O sea, yo creo que el presidente no sale de, ojalá para mí que sea Javier, Patricia o Massa. Hasta inclusive siendo Massa, son tres personas que son muy amigables a los mercados. Con lo cual el mercado te está mostrando que ya ve, una vez definida la candidatura de Massa, los activos empezaron a recuperar. No digo que tengan razón, pero están pensando de esa forma, que ya no tenés populismo, que tenés un posible presidente más volcado hacia la derecha, y eso es lo que le gusta a los mercados. Vos sos justamente un banquero, tenés un banco de valores, y se está hablando mucho de la venta de candidaturas, de Milei y demás. Bueno, yo debo ser uno de los más grandes contribuyentes de la reta, porque pago 1.000 millones por mes de ingresos brutos. Sí, vos te reís, pero a mí no me haga usar risa, porque en los 2 últimos años pagué el 40% de mi patrimonio en ingresos brutos. O sea, por este tema del acuerdo, la pelea con participación, yo estoy solo en Cava. Entonces, ¿a vos no te pidieron dinero, no te pidieron plata para...? No, ¿cómo van a pedir dinero? A ver, no me lo pidieron y no lo hubiera hecho, o sea, no lo hubiera pagado, pero... Pero estás bancando vos tu campaña, porque una parte de lo que Ramiro Marra nos decía el otro día es: yo estoy poniendo de la mía para bancarme la campaña. Te voy a ser muy sincero, lo único que me banqué fueron entrevistas con periodistas que son amigos, o sea, no tuve que pagar nada, no hubiera tenido problema en pagarlas, como vos decís, me lo hubiera recontrabancado. Ustedes que son futboleros, tengo un ejemplo muy cortito, les digo. Yo fui directivo de River y en la campaña de River estaba por minoría contra Rodolfo Donofrio. Yo era el primer vocal de la oposición de la minoría. Antonio Caselli bancaba toda la campaña y el tercer vocal me dice: che, vamos a poner algo, porque Antonio no entraba y nosotros sí. Todos sabemos que los dirigentes tienen ciertas prerrogativas como entradas, recitales y demás, y puse, porque puso él, pero nadie me pidió. Esto para la campaña, pero nadie me lo pidió. En este caso no lo hubiera hecho jamás, porque es distinta la situación. No iría al Senado con prerrogativas. Está bien. Ahora sos un dirigente que por eso lo que llama la atención es que el discurso de Milei es la casta es todo lo mismo, van a explotar el país, van a la hiperinflación, y vos tenés una visión... No, pero te explico por qué tiene razón. Mucho más optimista desde el punto de vista económico. Primero, si yo pregono los valores de la libertad, lo primero que tengo que tener es la libertad de pensamiento propio y libertad de expresión. Yo digo lo que a mí me parece, no lo que... O sea, obviamente que si accedo voy a representar a Javier y al espacio. Ahora, él tiene razón en el sentido que creo que en esta elección se define terminar con los que gobernaron siempre y fracasaron. Y hablo de todos. Todo lo que tuvieron le fue mal. Y no te hablo de 2 años, te hablo de 90 años. Y nosotros somos distintos. No sé si somos buenos, pero nosotros somos muy malos. Napoli, gracias. Déjame completar, vos tenés un dato de Massa, Bullrich, y también tenías algo de Milei, que también estuvo con el tema de las acusaciones y los cruces respecto a la campaña. Quiero detenerme en Bullrich y Massa, porque Sergio Massa, el ministro de Economía, ya le apuntó a Bullrich esta semana en una entrevista, había dicho que Bullrich, la montonera, la que le sacó la plata a los jubilados, etc. Y hoy el Ministerio de Justicia de la Nación, a pedido de la Inspección General de Justicia, intervino una ONG, una fundación cuya presidenta es Patricia Bullrich, el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad. Y lo intervino con el argumento de que hay irregularidades que quieren investigar. Bueno, Patricia Bullrich salió duramente a acusar que detrás de esta intervención está Sergio Massa. Escuchémosla. Cobren, miseria. Hacer esto fue responsabilizar al ministro y candidato Massa. Y sí, porque, a ver, el tema es que hoy Massa es candidato, es medio presidente, ministro de Economía, es todo junto, y es el que está llevando adelante una campaña de agresiones permanente. Todos los días, ¿no? En vez de ocuparse de la inflación que está destruyendo a la gente, del dólar que sigue aumentando, se ocupa de atacar a nuestra campaña, especialmente a mí y a todo nuestro equipo. Así que Massa es el responsable de estar craneando
en vez de soluciones para la gente, un modelo de campaña sucia. ¿Y por qué cree que hace eso, Patricia? Y porque ya le dije, ¿no? Vos vas, un caballo que va adelante, vienen de atrás los perros y le quieren comer las patas para que vaya más despacio. Patricia. Bueno, un duelo que indudablemente va a tener otros capítulos en Ahora, esta centralidad. no puede ser casualidad, digamos, que el gobierno o Massa le estén apuntando directo a Bullrich, ignorando, digamos, Larreta, Milei y demás. Para Bullrich es todo ganancia. Para Bullrich es todo ganancia y tal vez para Massa también, porque cerca de Massa tal vez le están diciendo nos conviene competir contra Bullrich. Ojo. Es decir, elegirse como adversarios. Exactamente, exactamente. Por eso... Polarizar entre ellos. Polarizar entre ellos, por eso tuit de Patricia Bullrich victimizándose sobre lo mismo y toda la solidaridad de Mauricio Macri, María Eugenia Vidal por tuit y de Horacio Rodríguez Larreta, solidarizándose. También se solidarizó con... Sí, tardó un poquito más Horacio, porque está en Córdoba, qué sé yo. Todo ganancia pero... para Bullrich. Y bueno, mucha para Bullrich centralidad. y bueno, Massa, me imagino, también cierra fila dentro del oficialismo, enfrentando lo que el oficialismo más teme, ¿no? Que es Bullrich. Exactamente. Javier, gracias, Carlos, Ceci, gracias. Se quedan con Trebú, que está llegando al aire de A24, llega con Burgueño, ¿no? Con la selfie de Burgueño también está, sí, en el aire de A24. Nos encontramos mañana a 19:30.